Tengo la guía y les tengo también una presentación donde habían quedado algunas cosas pendientes, ¿ya? Que vamos a ir balanceando ahora. La idea es que vayan compartiendo. Yo les había dicho que esta clase es de ustedes y que yo me voy a dedicar a ir viendo, evaluando sus impresiones. Entonces, hoy día la clase la hacen ustedes, ¿ya? La segunda parte. La primera, habíamos visto la guía, vimos los tres chanchitos, ¿cierto? Asumimos algunas preguntas, así como también yo les había dado una actividad 3 que es la que vamos a encargarnos de mostrar hoy día, ¿ya? En su guía número 6. Todos deberían tenerla hecha, ¿ya? Porque yo ya había dicho ahí que esto requería de autonomía, compromiso y de que usted tenía que hacer las cosas. Incluso hubo algunos que me mandaron la tarea el mismo día, lo encontré súper proactivo. Y otros que me hablaban por WhatsApp, profe, puede ser esta noticia, así que algunos se entusiasmaron bastante. Ojalá generara el mismo ruido en todos, pero espero también de que hayan cumplido ahí con las labores personales. ¿Ya? Pero antes de acudir a la guía, yo quería complementarlo con algunas cosas que nos habían quedado en el tintero y que salieron dentro de este curso y dentro de otros en paralelo de cuarto medio. ¿Ya? Si van teniendo dudas, escriben, desmutean su micrófono, que encuentro hoy en día maravilloso escucharlo hablar, eh, para que compartamos un poquito nuestra experiencia después cómo nos fue con el trabajo. ¿Ya? Lo primero es, bueno, educación ciudadana, ¿cierto? Estamos con medios de comunicación masiva y brevemente yo les quise poner la estructura de un diario. En particular, ¿qué es un diario? Es un medio de comunicación masivo que su finalidad es informar acontecimientos locales, internacionales. Podemos ver distinciones en este caso de que pueden ser diarios comunales, regionales o a nivel país, ¿ya? Donde quería determinadamente explicarles su estructura, porque la idea es ir viendo, porque muchos de ustedes piensan que los diarios no tienen opinión, pero sí hay apartados del diario que pueden ir teniendo opinión, que la idea es que ahí los vayamos complementando, ¿ya? En cuanto a la redacción de un diario, yo, fanático de una película, Spider-Man, una película, pero del real Spider-Man ese de los 2000, ¿cierto? Siempre recordaba un poco la estructura de un diario, sobre cómo existía un director. En este existe este director que es quien maneja prácticamente el diario por completo en su finalidad y delega responsabilidad en un subdirector, ¿ya? Pero donde siempre se profundiza es en los que redactan las noticias, que muchas veces de ellos son jefes de diferentes secciones o jefes de departamento, por así decirlo, y ya que tienen el escalón más bajo, donde están los redactores o periodistas de menor escala, ¿cierto? Donde está la prensa escrita y los reporteros fotográficos. ¿Por qué me acuerdo de esta película tan mencionada de Spider-Man? Porque este tipo caía dentro de lo que era un reportero fotográfico, ¿cierto? Y siempre tenía prácticamente rencillas con quien era el director. Y por ahí me ponen una F y claro, lo trataban bastante mal, despectivamente, ¿ya? Pero bajo una línea editorial de un diario, estos serían los cargos, ¿ya? O los G, podríamos ir viendo cada una de las secciones, o apartados de un diario. Desde ahí, ¿en qué quiero profundizar yo? Es en los géneros periodísticos, ¿ya? Donde nos encontramos con distintos géneros periodísticos dentro de este medio de comunicación masivo que es el diario, que son apartados muy distintos. Por ser, tenemos la noticia, que la noticia, tal cual como todos nosotros la conocemos, lo que necesita es informar sobre un hecho destacado de manera objetiva. Eso quiere decir que las noticias, si yo les hago una pregunta, ¿las noticias tienen opinión? ¿Una noticia tiene opinión? ¿Una noticia como tal? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? No, me dicen por ahí. No, no. ¿Por qué una noticia no tiene opinión? ¿Qué intenta hacer una noticia? Informar, relata un hecho, súper bien. Miren, tiene que ser imparcial, ¿ya? Porque solo se encarga de informar, es objetiva, exacto. Entonces, una noticia es una narración de un hecho, tiene que ver con un relato, me decían por ahí. Perfecto. Ya, entonces, una noticia, la misma noticia que, y que las personas deben crear su propia opinión.
Sí, súper bien. Una noticia, su labor es informar y es relatar el hecho. Usted es quien saca de esa forma, va extrapolando la información, ¿cierto? Y va sacando sus propios argumentos. Eh, pero ojo, el diario no significa que no tenga partes donde pueden existir opiniones. Ya por eso yo les quería acotar un poco de que no piensen que muchas veces los diarios no solamente muestran noticias, ¿cierto?, de manera objetiva, sino que también se encargan de trabajar el resto de las partes, que podría ser una crónica, que una crónica informa los acontecimientos y lo que hace es informarlos, podría tener una parte de opinión, pero los menciona secuencialmente, ¿ya? Un reportaje, que un reportaje es un relato de manera libre, cualquier tema, y en un reportaje el autor o la persona que se encuentra a cargo podría destacar su opinión, la podría comunicar abiertamente. Por ahí me mencionaban también un artículo de opinión o la columna de opinión. Perfecto, ese artículo o columna de opinión dentro de un diario también podría establecer lo que él piensa, lo que la persona piensa, que también debería hacerse cargo de lo que piensa, ¿cierto? Y podría mostrarlo. O lo que ustedes conocen como la entrevista, que significa que el autor debe narrar los hechos, ¿cierto? Y la persona entrevistada podría decirnos qué opinión tiene sobre el caso o sobre el tema. Entonces, dentro de lo que es un diario se van a encontrar con varias partes que podrían tener opiniones de las personas. Me dicen, los canales de acá en Chile tienden a tener inclinaciones políticas. Sí, sí, claramente, porque muchas veces esas narraciones de lo que son las noticias, ¿cierto? Eh, u omiten cosas o las narran de una manera que es representativa bajo una tendencia. ¿Ya? Sí, eso pasa, eso es real. Y me dice el Mercurio y la Cuarta. Claro, el Mercurio y la Cuarta tienen dos posturas súper distintas de ver las cosas, de informar la misma noticia. ¿Ya? Pero ojo, la noticia no debe llevar opinión. No, la noticia en definitiva no es una columna de opinión, a menos que dentro de la noticia usted pueda generar una entrevista o pueda tener una persona que abiertamente dice su opinión. Pero eso ya no es culpa del diario, eso es de la persona quien está transmitiendo la información. ¿Ya? Eh, que me había gustado enclarecerle esas partes, súper brevemente, ¿cierto? Sobre la estructura. Bueno, en verdad no dijimos la estructura, sino lo que dijimos fue los géneros periodísticos dentro de lo que es el diario. Ya la estructura ustedes debiesen conocerla ya por lenguaje. Y desde ahí nosotros teníamos unas actividades pendientes que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Donde yo los voy a ir destacando y marcando. Tengo acá un cuadernito para ir viendo. Me dicen, profe, cuando eligen las noticias de las cuales hablarán, aunque se informe de manera parcial, se puede inferir por qué se habla de ella. Sí, eso es correcto. Alonso dice, ya sea porque fue más controversial, así se gana dinero, ¿cierto? O apoya, sí, 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 sí. Sí, tienes toda la razón ahí, Alonso, con ese comentario, que bueno, a pesar de la finalidad de informar, yo no voy a informar algo que me juegue en contra. Ya, entonces ahí también los diarios tienen que ser súper minuciosos a la hora de transmitir ese tipo de información. Y también generan redes comunicacionales. Ojo, puede que incluso podrían ponerse de acuerdo en lo que informan. Si piensan que los medios de comunicación masivos podrían, no lo han hecho, ya que no es parte de la libertad democrática, pero podrían hacerlo. Así que no podríamos poner ahí en tela de juicio. Bueno, ayer me parece que fue el Día del Periodista, que cumple un rol social súper potente. ¿Ya? Vamos con la guía entonces. Entonces, vimos lo de los tres chanchitos. ¿Qué les pareció lo de los tres chanchitos? ¿Alguna opinión? ¿Lo hicieron? ¿Deberían haberlo hecho? Pueden escribirme, pueden desmutearse. ¿Qué les pareció el cortometraje de los tres chanchitos? Llegaste tarde. Era como una película. ¿Por qué Rocío era como una película? ¿Qué desprendiste de ahí de lo de los tres chanchitos? ¿El resto igual puede ir manifestándose? Porque, a ver, entraban los policías, sí. Mostraban que la gente opinaba del tema, en todo el mundo.
Ya, eso es, hoy en día ustedes lo ven como una posibilidad, yo lo veo como una posibilidad no muy lejana, ¿ya? Tenemos el acceso para hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en definitiva yo encontré buena esta actividad porque muestra la narración de los tres chanchitos de una forma muy distinta, ¿ya? Eh, si le hago una pregunta al azar, aquí vamos a ir con el azar, vamos a ir con la Tamini. Tamini, yo sé que estás ahí. Tamini, entonces, ¿por qué es importante que los ciudadanos tengan un juicio crítico en esa noticia de los tres chanchitos a la información que reciben? No estuviste en la clase pasada, ¿ya? ¿Alguien que la quiera apoyar? ¿Por qué los ciudadanos tienen que tener un juicio crítico a las noticias en lo de los tres chanchitos? Vamos, vamos. Que tendrías que haber visto el video también y por eso no te puedo ahí apoyar mucho. Pero vamos, yo sé que uno de tus compañeros te va a apoyar. Que es la pregunta de la número uno. Profe, yo tengo una respuesta. Dale, Martina, la Rocío igual respondiendo. Vamos. Yo puse, debe existir esa forma de calificar las noticias entregadas, ya que en estos tiempos la sociedad se ha dado cuenta de los poderes ocultos que manejan el sistema para lograr sus objetivos, tergiversando las realidades que acontecen. Entonces, ¿tú crees que de alguna forma es importante que los ciudadanos discriminen la información que van recibiendo, ¿cierto? Sí. Porque muchas veces, tú lo mencionas, ¿cierto? De esta forma dices que no hay un juicio crítico, sino que tergiversan la realidad. Qué profundo, ¿no? Ujú. Y después podemos caer teníamos la otra parte. Después Rocío nos dice, porque ayudará a la convivencia entre ellos, ¿cierto? Entre todos, en sociedad. Y por último dice, un movimiento ideológico. Ya, mira, aquí me voy a quedar también con lo que dice Sebastián. Ojo, eh, no podemos, las ideologías ustedes tienen que partir que son ideas y son formas de ver el mundo. Entonces, no podemos concebir una ideología como única, así como tampoco un mecanismo solamente de prensa único. Por eso es donde nos acotamos a la libertad de prensa en base y en paralelo de la democracia, ¿ya? Y desde ahí nace que Martina, la opinión de Martina, ¿cierto? Con su impresión más crítica, dice que es necesario que tengamos distintos medios de comunicación porque si no, nos van a informar cualquier cosa. Entonces ahí es donde viene el juicio valórico y crítico de cada uno de nosotros, que es informarse y decir, oye, no nos muestren una sola forma de la realidad, sino que mucho. Y eso también a la larga puede generar ideología, como dice Sebastián, ¿ya? Pero no hablemos de ideología única, sino de ideologías, de ideas distintas y de formas de pensar en lo que le sucedió a los tres chanchitos, que era lo que apuntaba el video. Súper bien, me ayudaron ahí harto, espero que hayan visto el video. Eh, Así que ahí tendrían que haber tenido esa actividad. ¿Ya? Después en la 2, para ir avanzando rápido, porque la que me interesa de manera más exponencial es la actividad número 3, dice la pregunta A. Dice, ¿cuál sería el peligro de la falta de representación de distintas posiciones políticas en los medios de comunicación de masas? ¿Qué me puede ayudar? El Seba había dicho algo similar, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro de que, en este caso, no existan distintas representaciones en los medios de comunicación masivos? La Martina también respondió algo muy similar. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Se imaginan un país con un solo medio de comunicación masivo? ¿O con muy pocos? Aquí ustedes escriben, van lanzando ideas. ¿Qué podría pasar? Habría un monopolio informativo, ¿cierto? Que no se muestran todos los puntos de vista que se tienen. No habría balance, ponen por ahí. Claro, o sea, eh, no habría controversia. Ya, miren, me gusta ahora. Ojo, me están diciendo, profe, lo distinto es necesario y lo distinto es democrático. Entonces, esa impresión es genial, chiquillos, porque por primera vez, quizá, a ver, muchas veces somos súper intolerantes. Sería autocrático, me dicen por ahí, claro, sería dictatorial tener una pura impresión o una pura imagen de.
Entonces, necesitamos de lo distinto, necesitamos de la diferencia, necesitamos que gente quiera que retirar sus fondos de la AFP, necesitamos que gente esté en contra, a pesar de que quizás yo no lo comparta, o usted no lo comparta, o viceversa. Necesitamos eso en democracia, bajo las lógicas del respeto, ¿ya? Aunque para serle sincero, yo también, a mí igual me pasa, que a veces leo cosas y digo, subtítulo, ¿ya? Pero lo necesitamos porque en democracia la diferencia es validada, ¿ya? Por ahí le damos algunos comentarios. Dicen, sí, sí, Agustín, con un monopolio, y eso ha ocurrido en episodios históricos, ¿ya? Siempre yo les menciono las dictaduras que generaban este monopolio informativo, ¿cierto? Tal cual como lo dices tú por ahí. Y en la Edad Media, quemaban documentos científicos, quemaban documentos que estuviesen en contra de la religión, y eso es real, ¿no? No sé si alguien quiere complementar algo ahí. Entonces, vamos a la parte ya donde nos tenemos que detener a fondo. Yo le había dado, y voy a sacar acá un trabajo de sus compañeros que me lo enviaron, un trabajo en parejas o individual, ¿ya? Que tenían que seguir algunas instrucciones. Si lo hizo en pareja o individualmente me da exactamente lo mismo, pero la idea era que lo hubiese hecho y este es el momento donde usted no debe tener vergüenza y debe apoyar a su profesor en mostrar lo que usted hizo si es que trabajó, ¿ya? Entonces, tenían que seleccionar una fuente. Algunos seleccionaron televisión, otros seleccionaron diarios, la mayoría lo hizo con estos medios de comunicación, ¿ya? Y una noticia, y compararla y completar un cuadro, ¿ya? Yo les decía y les mencionaba que les voy a mostrar un ejemplo de sus compañeros, donde sus compañeros escogieron, bueno, yo quedé de muerte cuando me pusieron funeral del tío Piñera acá, pero después, al abrir el archivo, supe que era el funeral de Bernardino Piñera, ¿ya? Y ahí el error era mío, era mío. Pero cuando leí eso, quedé muerto. Y los chicos comparan TV, Canal 13, ¿cierto? O TV 13, con la tercera, donde sale el título Funeral de Bernardino Piñera. ¿Qué dicen los protocolos sanitarios? La tercera dice, desbordes por el funeral de Bernardino Piñera. No me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos en estos momentos de pandemia. Encontraron algunas similitudes. Entre esas similitudes se menciona a la subsecretaria de Salud, que aseguró que se cumplió en un 100% el protocolo. Se da a conocer el número de personas que asistieron al funeral, contando familiares, músicos y empleados, un total de 31 personas. En ambos casos describen y explican el contexto. En ambos se relata la apertura del ataúd al ver al fallecido, a pesar de insistirle que no se podía. En ambos casos se respalda el video filtrado. Similitudes. Diferencia. Ya. En Tele 13 se centra en la opinión de la subsecretaria Paula Daza, subsecretaria de Salud, mientras que en la tercera, en la opinión del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Hay una gran diferencia, ¿ya? Y ojo, podría tener una parte de opinión porque están saliendo entrevistadas algunas personas, ¿cierto? Entonces, la noticia podría volcar de mostrar los episodios a también dar una opinión que podría ser de estas personas, donde deben hacerse cargo también. Dice, en Tele 13 se muestra una imagen del funeral, mientras que en la tercera solo aparece la imagen de Mario Desbordes. Hay una distinción máxima ahí. En Tele 13 se habla de manera general, en la otra se habla de manera detallada, y se citan frases del video, ¿cierto? Y en la otra ni mencionan el video. Pierde un poco el sentido, siendo que el video es la fuente de lo que ellos están analizando, por así decirlo. Entonces debiesen trabajar con el video, ¿ya? Si no, cae en una columna de opinión nomás. Si al final lo que entra en cuestionamiento porque el video sale a la luz pública, entonces ahí ustedes, ojito con eso. ¿Ya? Después, en ambas, o en cuál hay una connotación positiva o negativa de los hechos, y me dicen que en ambas hay una connotación negativa de los hechos, porque se incumplen los criterios sanitarios, ¿ya? ¿Se atribuyen responsabilidades personales o grupales? Sí, en ambas atribuyen responsabilidades, ¿cierto? Porque se incumplieron las normas sanitarias. ¿Hay concordancia en la información? Sí hay concordancia porque ambas se respaldan en el video, quizá uno lo cita y el otro no, ¿ya? ¿Y qué otros hechos destacan? Dice que uno lo explica de manera más profunda, en cambio en el otro se centra en la columna de opinión de Mario Desbordes.
me pareció súper bueno este trabajo. Ellos decidieron, no había problema en enviármelo de esta forma, ¿cierto? Pero hacen un análisis que es un poquito más extenso también respecto a las noticias. Eh, Sería ideal que, así como yo les muestro ese trabajo, que quedó bastante bueno, ustedes comenzaran a decirme más noticias. Ahora es el momento donde nos tenemos que invadir de noticias. ¿Quién nos va, quién va a perder el miedo y va a comenzar? Ahí. Lo estoy haciendo democráticamente, si no ya los nombro. Vamos. Tú. Ya, Rocío. Rocío, tienes micrófono, nos ayudaría harto. Tranquila, Rocío, si es para que la narres. Sí, 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 tengo micrófono. Ya, Rocío. Entonces, si puedes, nos explicas la noticia, de ahí la fuente. Ya, o sea, yo averigüé de la tercera y la cuarta. ¿Ya? Y en verdad se diferenciaban igual en harto porque la tercera era mucho más detallista que la cuarta. Nombraba los carabineros que habían ido al hogar, los bomberos y todo lo que había pasado. Y Ya. la noticia más o menos abarcaba acerca de dos abuelitos que eran hermanos, era Ujú. una mujer y un hombre, y lo que pasaba era de que su familia no hablaba con ellos hace meses. Y después de muchos meses dieron ese informe y se dieron cuenta de que ellos tenían un... A ver, voy a leer acá. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya, Era pero. ¿cómo se llama? Eso, el mal de Diógenes, Ah, ya. cuando como que acumulan objetos y todo eso. No sé si lo vio. Ya. Rocío, y había salió en ambos diarios. ¿Eran similares o había una connotación más distinta en cada uno? Sí, en el título eran casi iguales. Lo que nombraban los dos era de que uno nombraba dos adultos mayores fallecidos dentro de su casa en Las Condes y el otro era Carabineros encuentran a dos adultos mayores fallecidos al interior de su hogar en Las Condes. Entonces Oh, era muy similar en eso, la fotografía que representaba, como la ujú. imagen referencial, también los dos ponían como fotos de Carabineros. Ya. Y si yo te hago otra, mira, la última pregunta del cuadro que dice, ¿cuál crees que sea la audiencia de esta noticia? ¿Quién crees que leería esa audiencia, Yo creo esa que noticia? Ujú. la gente mayor tal vez, Ya, más, ¿a ti más que los jóvenes, por qué? pero a mí, no sé, que a mí me llamó la atención más que todo porque fue como más la familia, porque o lo que los comentarios que leía de las noticias eran de que habían pasado muchos meses y nadie se había preocupado de ellos, po. Ya. Oye, qué horrible la noticia, Rocío. Miren ahí como, no sé si Sí, quieren ir por eso me opinando. llamó la atención. Bueno, cumples con el trabajo, que era comparar noticias, ¿ya? Y tienen la misma, bueno, aún no encontramos una noticia que sea muy distinta entre un diario y otro, por lo que me he ido dando cuenta. Pero es horrible la noticia, pues, o sea, encontrar dos abuelitos muertos, como ahí siempre tiene que existir una persona a cargo, ojo, y eso es penado también por la ley. Así que, no, una muy mala noticia, malísima. No sé si alguien encontró una noticia que sea distinta entre una y otra, entre la comparación. La de las protestas. Dino Agustín. Y uno con el Manuel Arena investiga mayor sobre las noticias de las protestas. ¿Ya? Igual vimos hartas fuentes, no vimos solamente dos. ¿Con quién lo hiciste, Agustín? Manuel Arenas. Ya, Conmigo, aquí estoy. ya, excelente. La cosa es que estuvimos buscando diferentes fuentes Ujú, y, por ejemplo, habían similitudes de que todos hablaban de lo que era la violación a los derechos humanos, ujú, eh, la fuerza el exceso de fuerza que entregaron los uniformados de carabineros como militares. ujú. Y Eh, bueno, ¿y encontraste distinción en la forma de comunicar? sí,
¿Sí? ¿Tiene alguna registrada, Agustín? Así como para dar cuenta de cuán distinto es el nivel de información. O sea, en los títulos, por ejemplo, Ujú. en una aparecía como que la violación de los derechos humanos partía siendo de carabineros y de los militares, mientras que en la otra partía hablando como de la violación a los derechos humanos partiendo de solamente la crisis en Chile. Ya, En una se acusaba directamente al carabinero y a los militares, y en la otra no. ya. Eso, oye, es fuerte porque, claro, mira, en el sentido de que en algún momento cuando llega la Comisión de Derechos Humanos acá a Chile, en algún momento mete mucha presión y después como que queda en nada también, es muy difuso. ¿Ya? Ahora, me gustaría saber cómo lo transmiten, qué medios de comunicación ahí tuvieron, cuáles vieron, chicos. Vimos La Vanguardia, Ah, ya. estábamos en Noticias ONU, Vanguardia, ¿cuál más? diferentes Noticias ONU, Ya, Diario U Chile, ya, y Diario U Chile. Por eso. Ya. De ahí, miren, ¿no vieron ninguno más conservador? ¿Cuál fue como el que ustedes pudieron distinguir que era el más conservador? Porque claramente la vanguardia no lo va a transmitir como algo más conservador. No, no me no. acuerdo, Igual, Ujú. la de Woody. había por ejemplo, el de La Vanguardia Ya, daba a conocer que habían casos de mutilaciones oculares y el diario de la U de Chile ya, de que el general de Carabineros había confirmado fuerza excesiva, mientras que por ejemplo Noticias ONU y ujú. otras noticias no daban a conocer esos hechos. Ya, miren. Eh, ya, ustedes hicieron, ahí tienen como ahí tienen la distinción máxima de los medios de comunicación, chiquillos, en el sentido de que, claro, pues hay un diario que tiene hay varios diarios, por ser el diario Vanguardia o U de Chile, tiene una tendencia mucho más crítica a lo que es la información. En cambio, la ONU también debe ser mucho más cuidadosa o conservadora a la hora de transmitir, porque para ello requiere lo que es ah, una búsqueda ya o lo que sería una investigación mucho más exhaustiva para poder transmitir información al resto del mundo. Pero es bueno ahí el trabajo que hacen, chiquillos. No pensé que iban a tocar este tema, ya como estaba un poco más atrás. No, no, Sebas, no tenían dado lo mismo las fuentes, podían ser internacionales también, ¿ya? Pero ahí vemos la distinción en cuanto a la información que va saliendo. Maca, ¿puedes darnos tú que lo hiciste también de Gustavo Gatica, que tiene que ver con derechos humanos? ¿No? Pucha, hubiera sido bueno que opinar. Profe, María Jesús, yo hice uno del contagio del presidente de Brasil. ¿ya? Escuchémoslo. Yo puse que, bueno, en ambas, en las dos, uno lo saqué del diario La Tercera ¿Ya? y otro lo saqué de un canal audiovisual que era el Mega. ¿Ya? Y como las preguntas, o sea, las diferencias que tenían ambas era como la cantidad de información, las imágenes, porque en el Mega obviamente mostraban el momento en el que se le estaba haciendo una entrevista al presidente, en el momento en el que él había anunciado que estaba contagiado. Y en la prensa escrita solamente relataba el hecho. La fuente, obviamente, el título y el tipo de medio. Yo también lo puse. Y como en similitudes puse, bueno, el tema, ¿Ya? el, el idioma, la información, los hechos y la intención. Ah, ya, la intención, ¿qué pusiste en la intención? Ahí, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la intención? O sea, yo puse dar a conocer solamente, sin Ya, nada sobre la noticia. Y sobre las preguntas, en ambas había una connotación negativa. ujú, Se atribuían responsabilidades personales que quedaban en el mismo presidente,
Ujú. Había concordancia más en la noticia de la prensa escrita, ya que todo estaba bien así descriptivamente mencionado. Mientras que en la noticia audiovisual solamente mostraban la entrevista y nombraban como los datos más importantes solamente. En la prensa escrita pusieron citas, más información antes de que se contagiara, como los lugares donde estuvo anteriormente. Ujú. Los hechos que destacan, bueno, puse que en la prensa escrita eran las declaraciones de otras autoridades respecto a la noticia del presidente, del contagio del presidente. Y en la noticia audiovisual era la entrevista que tenían en ese momento que le estaban haciendo al presidente de Brasil. Ya, excelente María Jesús, súper bien. Hiciste una descripción súper detallada de dos medios de comunicación muy distintos, ¿ya? Así que, no, buenísimo, a pesar de que es la misma noticia, diste el tiempo de conjugarla entre una y otra, ¿ya? Sí. Está bueno, está súper bueno el desarrollo. Ahora ahí ya cae mucho que destacar lo que es la opinión personal. Si tú nos tuvieras que decir una opinión personal de tu noticia, María Jesús, ¿qué podrías decir? Muchas es que hay como muchas opiniones así La muy tuya, la pero la tuya. mía es como, no sé, apoyo lo que dicen muchos, que lo encuentro como ridículo, porque él se estaba burlando de la misma pandemia hace meses, en Ujú. marzo, diciendo que era como una gripecita, algo así, pero ahora él tiene esa enfermedad y lo único que espero es que igual tenga, no sé, si no tuvo respeto por, por la gente cuando no tenía el virus, ahora que lo tiene y que está viviendo esa experiencia, ojalá que pueda respetar todas las distancias sociales necesarias. Ujú. ¿Alguien que opine distinto o que quiera opinar? ¿No? Ya, pasamos entonces. Me dicen profe igual, como que no le importa mucho estar infectado. El karma, me dicen por ahí. Eh, Da para mucho esa noticia, claro. De alguna forma ahí María Jesús nos destaca su impresión personal. Eh, Nadie opina distinto, mucho me hubiera gustado que alguien opinara distinto, pero nadie lo hizo. ¿Sabes? Para ir viendo también qué tan consecuentes somos con la opinión diferente, ¿no? Ojo, ¿ya? Pero bien, bien María Jesús, súper bueno el trabajo, ¿ya? Me gustó bastante a pesar de ser la misma, en este caso, una noticia así súper trillada, le sacaste el jugo. Gracias. Que Así estaba que, bien, sí. porque no quería Estamos. parar la economía del país. Ya, ahí hay una impresión distinta, que está bien, porque yo creo que ese es uno de los mayores argumentos que rescatan en este caso estadounidenses, los brasileños, que no pueden parar la economía del país. ¿Qué tan válido es ese argumento en lo personal? Ahí vamos a entrar en un debate enorme que no lo vamos a terminar, ¿ya? Pero sí es uno de los argumentos que se ocupa para validar que siga funcionando la sociedad tal cual, ¿ya? Ahora, ¿cuánto importa la economía bajo la vida? Y ya, esa es opinión de su profe y yo creo que siempre va a inclinar hacia la vida. Eh, pero bueno la noticia. Ya, muestren otra. Estamos bien. Mientras más aporten, van a ir saliendo más ideas y cosas más entretenidas. Ya, uno que quiera mostrarnos su noticia. Vamos, estoy entusiasmado, vamos bien. Tut, 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 tut. El Alonso, a ver, Alonso puede. Pucha, el Seba no tiene micrófono. Alonso, ¿nos podrías comentar? Yo ahí desconozco la noticia. No te voy a mentir tampoco. Si es que la podrías comentar. Ya. Sí. Eso lo conozco. Y dicen que podría, que había que investigar más. Sí, podría ser
en BBC. Ya, eso, la información es oficial que lo mata, claro. Pero la BBC tú me dices que aún no cierran la investigación, que habría que investigar más. Sí. Bueno, tendría que leer la parte de la BBC ahí, Alonso, porque si no te voy a mentir. Ya, así que lo voy a anotar, Alonso, y te prometo que lo comentamos cuando lo lea, porque ahí no puedo hacer mucho juicio. Es, asesinato. Me trataban de lleno como un asesino. Bueno, ahí tendría que, si podía, Alonso, me haría un gran favor si es que me mandáis una foto de lo que hiciste ahí, para indagar más con las dos fuentes, porque desconozco el otro relato. Yo me quedo solamente con la versión oficializada y no he leído el otro, tampoco he visto ningún sobre el otro relato. ¿Ya? Así que ahí te lo pido por Faloncito. Ya, Fernanda, vamos. Vamos, Fernanda. Ya yo comparé Ujú. el diario de la última noticia y Tele 13. Ya. Y ahí estaban hablando sobre los criterios que se necesitan para levantar la cuarentena en Chile. Oh, ya. Espera, ¿son las últimas noticias ahí? Y Tele 13. Ya. Ya, el Vámonos. estudio del diario La Última Noticia Ujú. está tomando en consideración un estudio que se hizo en la Universidad Católica para levantar la cuarentena. Y Tele 13 está tomando en cuenta un consejo de COVID-19, de unas personas que como que están indagando sobre el COVID-19. O sea, no es como una universidad o no es como personal especializado como para poder entrar en el tema. Ujú. Ya, por ejemplo, en la Universidad Católica dice que los 5 criterios para levantar la cuarentena en Chile son la reducción del número de casos diarios, casos por millón de habitantes que sea menor a 40, Ujú. test por millón de habitantes diarios sea menor a 1000 Ya. por ciudad, la positividad de exámenes menor al 5%, la ocupación de camas UCI sea igual al menor al 60%, Oh, está mal lejano. como para recién pensar en levantar la cuarentena. Ya. ¿Esa es, disculpa, Fernanda? ¿Eso lo dice Eso Lu? es lo que dice las últimas noticias Ya. con respecto a la Universidad Católica. Ya, eso lo dice Lun. Y los criterios que establecen los asesores del COVID-19, Ujú. como el Consejo, Sí. menciona una leve mejoría debido a la disminución de casos confirmados al COVID-19 durante las últimas 3 semanas Ya. a nivel país. Y dice que plantea presentar un posible desconfinamiento en las zonas que presentan mejoría, y el ministro de Salud dijo que no, porque tenía que evaluar primero la situación a nivel país. Ya. ¿Ya? Y ellos plantean 4 posibles como razones para levantar la cuarentena. Ah, ya, están dando razones. Leámosla. Vamos. Sí. La ocupación de cama UCI sea menor al 85%. O sea, eso está hablando de que el nivel de contagio puede ser mucho mayor. Porque Sí, está sí, hablando sí. del 85% y en la otra está diciendo que sea menor al 60%. 60. Sí. Después la velocidad con el que la velocidad con el que el virus se propaga mantenga cifras menores a 1, Ya. que es como súper ilógico también porque no saben cómo obviamente si anda más gente en la calle más rápido se va a propagar el virus. Entonces como que no tienen un criterio de por medio. También tener un porcentaje de positividad de exámenes PCR menor al 10%. Ya, esa es. Y esto en el otro dice que es menor al 5% en la noticia anterior. Sí. Después dice que
levantar las medidas de restricción de movilidad y preventiva en el país sería la capacidad para trazar y para aumentar el trabajo. Ya están buscando justificaciones. Es como que en Tele 13 como que no les importa tanto que la gente no se contagie, o sea, claro, que no se contagie. Como que buscan más por el lado laboral, pienso yo. Ya, mira, hiciste ahí, Fernanda, cortándote un poquito, hiciste varias cosas, ya, y que son súper buenas. La primera vez me mostraste la realidad de TV13, ya, la segunda me mostraste la realidad LUN, me mostraste dos fuentes que son súper distintas, porque una es la Comisión de Asesores del COVID, ¿cierto? Y la otra es sobre la Universidad Católica, y me mostraste dos formas de evaluar la misma situación que son muy distintas, ¿ya? E incluso Sí, po. me dijiste hasta tu opinión en un momento, que dijiste, pucha, yo no encuentro que eso sea posible, porque como desde el 85% al 60% hay una gran diferencia entre las camas UCI, ¿cierto? Y empezaste a hacer tu juicio, tu opinión, ¿ya? Entonces, Sí, no. ¿Qué te pareció a ti la noticia, Fernanda? lo encontré un poco racional porque estaban pensando en el sentido laboral más que en la salud de las personas. Ya. Y bueno, ahí podríamos entrar también en tela de juicio de que estos criterios pandémicos no debiesen variar mucho. O sea, no, hay dos formas Claro, totalmente de interpretar la misma situación. Por ahí y Arturo también me... deberían considerar a quién tomarle la opinión. Claro, correcto. Por ahí Arturo me pone un comentario ahí de opinión que, que claro, ahí a él le hace bastante sentido, ¿cierto? Sobre quiénes son los dueños de algunos medios de comunicación, ya, pero a pesar de ello Claro, entregaron información de la Universidad Católica, ¿ya? sí, Y pues la ponen Universidad Católica comparado con con un la, consejo del COVID. sí, Consejo de Asesores del COVID. Eh, Sí, y no, está súper buena, Fernanda. Así que, ojo, porque logran la finalidad, que la finalidad es que tú emitas una opinión, pero con bases. Entonces ya leíste dos bases y lograste contrastarla, entonces tú generas tu opinión y decides también sí. cuál creer, ¿ya? Así que Y buenísimo por ese también, lado. Ujú. también esto de la última noticia ¿Ya? del estudio de la Universidad Católica traía un registro Ujú. comparado a las personas que se contagian, las que se recuperan, las que... Es como un tablón comparado con cifras. Ya. En cambio, el otro traía como... ni siquiera traía como cifra, no Mira, traía nada. tú en un momento me dijiste una cifra, un dato duro, y en otro momento, cuando la comparaste, me dijiste leve, eso ya hay una distinción máxima, porque cuando se cuantifica el dato, Claro, es porque es un dato duro, ya no es o sea, puede ser interpretativo, pero ya tiene una fidelización del dato, ¿sí? Entonces es un argumento más poderoso. Así que bien, Fernanda. claro. Y lo que dice Agustín es real, que yo también, bueno, lo leí, no recuerdo cuál es la investigación científica que hay detrás, que el virus también se transmitiría por aire, ¿ya? Así que, bueno, eso también lo había leído Agustín. ¿Ya? ¿Alguien más nos quiere mostrar su noticia? Vamos, tú. Ya, pues anímese uno, la última. Una así que diga, ya, yo sé que mi noticia va a ser furor, o que da parto. Ya, pues el último. ¿Nadie se anima? Ya, no importa, no los voy a matar. Miren, igual invertimos bastante tiempo, por lo menos en las noticias que habíamos visto. Ya les voy a decir lo último. El Seba me había dicho. A ver, Seba, vamos, leamos. Seba, perdona, lo siento. Tú habías puesto, yo había hecho algo del estallido chileno bajo la lupa de los periodistas y editores de los medios internacionales, con enfoque de temas de géneros periodísticos distintos. Ya, buenísima. Y ahí pone, los medios internacionales destacaron como ejemplo a seguir las manifestaciones tras el estallido social. Pucha, ¿puedes desarrollarlo más ahí, Sebastián? En el sentido de
¿Por qué los medios de comunicación internacionales los destacan como ejemplo? Es mucho. Ya, mira, entonces, lo que vamos a hacer, si tenéis la posibilidad también, Sebastián, de enviarme una fotografía, aunque sea de tu cuaderno al correo, genial, y lo tomamos como ejemplo, porque esto es lograste no solo considerarnos a nivel nacional, sino que buscaste elementos internacionales de ver las noticias. ¿Ya? Entonces sería bueno quizás echarle un vistazo mayor. ¿Ya se va? Que ahí les dejo, miren, chiquillos. Ya pues, Moira Martina, vamos, el último y cerramos. Cualquiera de las dos que tenga micrófono va a optimizar. ¿Ya? Ya, profe. Vamos. Con la Moira, trabajé con la Moira y investigamos sobre una noticia, la del retiro del fondo de AFP, con el ¿Ya? diario La Tercera y diario El Día. Ya. Le voy a nombrar las similitudes que encontramos en ambos diarios. Ya. Ya. Obviamente, el mismo tema, el retiro del fondo AFP. Ambas informan de aumentar la ayuda de la clase media en situación pandemia. Dan a conocer la negociación entre el gobierno y Chile Vamos. Tras el anuncio del retiro del 10%, se provocó un verdadero terremoto en la política. Y por último, el gobierno está creando como leyes para mejorar la ayuda a personas más vulnerables o de clase más baja. Más vulnerable, ¿ya? Esas son las similitudes. ¿La diferencia? Aquí, esta es la buena. Moira, di las diferencias. Ya, bueno. ¿Me escuchan? Sí. Ya. La diferencia, pusimos que el diario La Tercera, ¿era creo? Sí, La Tercera hablaba sobre el subsidio de arriendo, que para eso podía servir el retiro del 10%. También dice que se habla del IFE Plus, el nuevo documento, y el porciento de personas que votaron para sacar el retiro del 10%, que el diario El Día votaba como el porcentaje de las personas que votaron para que se aprobara y el que no. También dice que Fuenzalida dice que su voto va para apoyar el modelo de sociedad y no el gobierno de las AFP. También dice Núñez catalogó la votación como una ratificación de la soberanía. Ya. Eso. Ya, miren, bueno, en definitiva, ahí las diferencias las tienen como impresiones, pero yo siento que el trasfondo de la noticia es el mismo. ¿O no, chiquillas? Miren, si vamos al cuadro y dice, ¿hay una connotación positiva o negativa de los hechos en la noticia? ¿Qué pudieron poner ahí? ¿Es positivo o negativo lo que dice en la noticia? ¿O es distinta entre una y otra? Tú. En lo positivo pusimos que Igual se habla sí, sobre una ley que quiere hacer beneficios para la gente que lo necesita más. ¿Ya? Pero, y Martina y Moreira, miren lo último. La noticia en ambas fuentes lo toca como una noticia positiva que puede ayudar o como algo negativo que puede afectar. positiva. Positiva, ya, yo siento exactamente lo mismo, que ambas fuentes logran ver el lado positivo de la noticia más que el vuelco hacia lo negativo, que sería el cómo afecta al final en las pensiones de cada una de las personas. ¿Ya? También, miren chicas, para ir cerrando, ¿ya? Es súper buena su noticia y logran establecer dos fuentes que la verdad es que encontraron diferencias, pero en esas diferencias eran mucho las personas que hablaban, ¿ya? Pero la verdad es que eran bastante símiles las noticias, porque ambas están abogando al efecto positivo que podría tener, según lo que ustedes me relatan, el sacar el 10% de la AFP, ¿ya? Así que, Profe, dime, Moira. o sea, es que la Agustina dice que sí va a afectar sacando el 10%. Yo creo que de alguna manera sí va a afectar, pero también de otra hay gente que en este momento no tiene plata para pagar nada, está súper endeudado y ese 10% le va a servir de alguna manera. Ya, ahora vamos Sorry, a Moira. Dale, escuchemos. O sea, es que mi teclado está malito, así que escribí mal ahí. La cosa es que va a ser lo mismo sacando el 10%, van a sacando el 10% al final. Porque las bolsas de comercio están en la baja, además que son millones de personas las que están sacando los dineros, así que si los sacáis o no, va a bajar igual el final de lo que te van a entregar
Sí, Ya. pero el que quiere lo saca, no Como me versión. parece, pues. Sí, Miren, pero si no lo sacáis, te va a bajar igual. Y si lo sacáis, te va a bajar igual. hay un tema ahí, chicos, que es un tema que da para largo. Es buenísimo este tema y me gusta ahí que generen opinión, pero también empiecen a generar más lecturas sobre este tema. Por ahí dicen, vaya a terminar pagando las deudas con más deuda. Eh, claro, tiene un efecto, esto tiene un efecto positivo y negativo. El efecto positivo es que, claro, te están dando el 10% de plata, que te están entregando tu plata. Pues, ¿sí? Aquí lo que no está en discusión es que es tu plata y es tu trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, la plata te la van a entregar y te van a poder entregar ese 10%. Pero sí puede afectar también, y esto tienen que entenderlo, de que sí puede afectar la economía porque es mucho dinero, porque no se sabe si es que están los fondos, porque podría producir una devaluación de la moneda. Pero el tema acá, que ustedes debería generarles más ruido, es si es que la AFP es un buen modelo o no, o es un modelo útil o no, que es lo que debería estar en algún momento en discusión, porque muchos de las personas, ¿cierto? Son súper críticas al sistema AFP, pero no han generado un sistema mejor, ¿ya? Entonces, a la larga, están teniendo están prácticamente sacando un problema, pero pueden generar otro problema, ¿me entienden? Sin que la gente tenga la culpa. Si es que la gente no tiene la culpa, porque el dinero es de la gente. Entonces, podría generarse una inflación, podría generarse ahí un desbalance económico, que todo eso es difuso. ¿Ya? Entonces, se van a encontrar con una percepción a favor y en contra. ¿Ya? Por aquí me ponen, le damos algunas cosas que me ponen. Me ponen, ahora es cuando suben los precios, centellas a 1000. Ya, podría pasar, podría ocurrir una inflación mayor. Este FP me va a comprar mi PC. Ya, también le podría servir de utilidad, igual usted para su educación o para gastos de solvencia. ¿Ya? Pero es un tema que está en tela de juicio y está en discusión. Y la gente, si vamos, y si un diario, yo estoy seguro que si un diario pone en la opinión pública y ponen una encuesta, la mayoría va a estar a favor del retiro de la AFP, porque una opinión es algo que nunca se le ha dado, es la oportunidad que nunca le han dado a la gente de que pueda retirar sus fondos. Entonces, y ahora más que nunca son necesarios. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que se trate de dinero, la gente va a tratar de optarlo al tiro. ¿Ya? Pero, o ¿Vamos sea, bien? la plata que sacan ahí adentro querían hacer como un préstamo. Como que tú lo sacáis, pero después tienes que devolverlo. Y la otra era o sacarlo y que lo pague el Estado, pero es como plata de uno mismo igual. No, claro, es que empezar a enrocar y a jugar con los dineros que hay. Pero es difícil, porque claro, ¿cuántas personas van a sacar su dinero y lo van a devolver? Imposible, lo veo yo. O lo mismo de que ofrecieron créditos con un año de gracia y costo cero y después de 4 años se anulaba la deuda. La gente le tiene miedo a los créditos, po, y es porque es obvio, si ustedes van a la larga están muy desprestigiadas las instituciones financieras, entonces el que te digan al tiro un crédito, te asustáis, pues no es lo mismo que te digan, oye, te vamos a devolver el 10% de tu dinero porque sabes que es tuyo. No sé si hay mucho término ahí que la gente también no interpreta de una forma porque hay un desconocimiento también de educación financiera, chiquillos, y eso es fundamental porque, o hay mucho conocimiento también, porque si yo le hablo de créditos a ustedes al tiro van a pensar, crédito y voy a tener que pagar interés, o voy a estar con el banco, o, o también en este caso no es lo mismo que yo le hable de dinero que es de ustedes. Entonces ahí es donde vienen un poco las interpretaciones de las personas. Ahora si yo les pregunto, Martina y Moira, ¿ustedes están a favor o no del retiro del 10%? Las chicas, Martina o Moira, ¿sí? Yo estoy a favor. Ya, sí. Eh, bueno, yo ahí, si me pidieran mi opinión, yo igual siento que estoy a favor. Siento que estoy a favor O sea, profe, yo del creo que retiro. por un lado sí, porque ayuda como la gente que lo necesita en este momento, y ya después Ujú. verá cómo pagarlo si la gente obviamente necesita devolverlo y todo, pero hay que ir como el día a día, si lo necesita ahora y la gente le está dando ese apoyo, creo que deberían recibirlo. Pero en el lado negativo es que de repente, por ejemplo, la gente lo podría malgastar o no pensar bien en el futuro y comprarse cosas innecesarias en este momento. Y bueno, y por otro lado, ya es que
claro, esta decisión no está exenta de efectos colaterales, como lo menciona Agustín, ¿ya? Pero en definitiva, en decisiones, bueno, si me preguntan mi opinión, yo creo que en decisiones que son, no sé, en contextos radicales hay que tomar decisiones radicales, y yo siento que podría ser una decisión radical que es beneficiosa para la gente, por así decirlo. Es mi opinión, ¿ya? Ustedes también van a generar opiniones distintas. Ya, por ahí Robertito nos manda la hora, sí, nos pasamos hoy día, ¿ya? Les agradezco bastante por ir cerrando. Espero que, vamos a terminar la grabación de la reunión, espero que